Camila Coronel, politóloga, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. Bueno, vine a hablar sobre políticas públicas en tiempos de pandemia, principalmente cuál es la intervención del Estado ante la propagación de un virus que es de carácter sumamente biológico, pero sin embargo incide socialmente. Entonces, bueno, cuál es el rol que cumple el Estado en este momento, porque si bien todos estamos expuestos al contagio del virus, hay estratos sociales que son más vulnerables y el Estado debe intervenir para equiparar esas condiciones. Por ejemplo, los niños que nacen en hogares pobres, que tienen que trabajar e insertarse en el mercado laboral informal desde muy pequeños, que tienen falta de nutrientes en su desarrollo. Esos niños, por ejemplo, si no hay políticas públicas que vayan interviniendo en cada etapa de su vida, es muy probable que la pobreza se transmita intergeneracionalmente. Entonces, esos estratos sociales son más vulnerables, no solo a la mortalidad, sino también al contagio. Bueno, en América Latina, por ejemplo, los países que han negado la gravedad, tanto como Brasil y como México, en un corto lapso de tiempo han sido países sumamente golpeados por esta pandemia. Brasil, por ejemplo, pasó a ser el segundo país más afectado en el mundo. Sin embargo, los países que han tomado con seriedad y que han puesto la vida ante todo, sobre todo ante la economía, han tenido mejores resultados. Bueno, en este caso Argentina, también Uruguay. Y la presencia del Estado tiene que ver con tratar de mitigar los efectos de una economía que inevitablemente debe estar parada para evitar la propagación del virus. Entonces el Estado debe acompañar a aquellas familias que ante la suspensión de la actividad económica quedan sumamente afectadas, a los sectores medios, a los trabajadores, a los sectores más pobres. El Estado ha ido acompañando a través de políticas tales como el ingreso familiar de emergencia, créditos de AFIP, subsidio a las empresas para ayudar a pagar los sueldos, también aumento de la canasta alimentaria, del presupuesto de la canasta alimentaria y bueno, ese tipo de cuestiones que van mitigando un poco los efectos. Bueno, el presupuesto que se destina a la salud pública es fundamental. La Organización Mundial de la Salud sugiere que el presupuesto destinado a la salud pública no sea menos del 6% del PBI. Por ejemplo, Brasil destina un 3,8% del PBI y México un 3,1% del PBI y sin embargo han sido los países más afectados también por esta pandemia. Entonces el presupuesto a la salud pública es fundamental, apoyar el calendario nacional de vacunación también, por ejemplo en el gobierno saliente, el gobierno de Macri sacó algunas vacunas, por ejemplo la vacuna contra la meningitis, que era parte del calendario nacional y obligatorio. Ese tipo de cuestiones que van a tener sus repercusiones dentro de unos años, que por ahí un gobierno no las vive en su gestión, entonces patea los resultados para la gestión siguiente. Bueno, de todos modos, esas vacunas han sido incorporadas nuevamente y bueno, la acción fundamental de restituir también a la salud su rango de ministerio. En realidad, principalmente que la pandemia azota en un momento en el cual las desigualdades estaban en un momento de escalada absoluta, sobre todo en los últimos años de gestión neoliberal en toda América Latina. Entonces, la pandemia también viene a desnudar y a mostrar la cierta gravedad de problemas que probablemente hasta el momento se venían tapando. Entonces, hay algunas cuestiones que hay que atender a largo plazo, independientemente de que en algún momento se pueda erradicar el virus. Por ejemplo, hemos comprobado, nos hemos sorprendido por el alto número de personas que forman parte del mercado informal de trabajo. Esas cuestiones el Estado las debe atender, debe hacer recaer los beneficios que obtiene un trabajador formal, no sobre el mercado de trabajo, sino sobre la calidad de ciudadano. Y me parece que el proyecto encaminado a un salario universal va en esta dirección. En realidad, que a esta altura decir que la pandemia no existe sería una negligencia absoluta. La pandemia ha sido
informada por organismos internacionales, no ha sido un capricho de los gobiernos nacionales. En este sentido, los que se oponen a medidas tales como el aislamiento, yo creo que apuntan a una cuestión que por ahí la mencionaba un poco Marx, que yo la suelo dar en las clases, que tiene que ver con entender al individuo bajo una ética instrumental, es decir, el individuo no como un fin en sí mismo, sino como un fin para, como un medio para, en este caso para la sociedad, para alcanzar un bien común y dejando de lado la individualidad de cada ser humano. Por ejemplo, aquellos que se oponen al aislamiento hablan en nombre de la economía, de que la economía no puede estar parada y se tiene que reactivar. Eso a costa de la muerte, que sea la muerte de una sola persona es grave, pero aún más grave que sea la muerte de un alto índice poblacional. Entonces poner a la economía antes que la vida, a esta altura ni siquiera tendríamos que estar discutiéndolo. Es sumamente alarmante y la salud humana no debe ser alcanzada por la lógica económica de costo-beneficio, porque en ese juego y en esa lógica perdemos muchos.